Mi prima loca me acusó de robarle, pero olvidó su propio secreto. Me llamo Álvaro Mendoza. Tengo 24 años y vivo en Ciudad de México con mis padres. Somos una familia de clase media. Mi padre es abogado. Mi madre enseña literatura española en una preparatoria. Llevamos una vida tranquila, donde cada uno respeta el espacio del otro. Tengo una hermana menor, Camila, pero estudia en la universidad en Guadalajara, y rara vez viene a casa. Yo trabajo desde casa como diseñador gráfico y trato de mantenerme al margen de todo. Hasta hace poco, todo era estable. Hasta que una llamada cambió todo. Era Valeria, mi prima, esa con la que nunca tuve una buena relación. Desde niños siempre hubo tensión entre nosotros. Una vez arruinó mi tableta y nunca se disculpó. Años después me acusó de algo que no hice. Aunque ya pasó mucho tiempo, siempre sentí que algo no andaba bien con ella. Mi madre habló con ella por teléfono durante media hora. Cuando colgó, nos anunció que Valeria vendría a quedarse con nosotros por unas semanas. Al parecer había terminado con su novio, peleado con su madre, perdido su trabajo y ya no podía quedarse en su departamento. Mi mamá estaba conmovida, mi papá no se opuso, y yo simplemente me callé. Pensé que serían unos días incómodos, nada más. Pero algo dentro de mí me decía que esas semanas traerían problemas. Valeria llegó 2 días después con 3 maletas y cara de tragedia. Abrazó a mi madre, agradeció a mi padre y apenas me saludó con un gesto. Su voz era demasiado dulce, pero sus ojos mostraban otra cosa. Como si todo fuera una actuación. Y debo admitirlo, era buena actuando. Los primeros días fueron tranquilos. Era silenciosa, ordenada. Pasaba mucho tiempo encerrada en su cuarto. Casi no la veía. A veces preguntaba dónde comprar café o cuál era la clave del wifi. Empecé a pensar que quizás había cambiado. Pero luego comenzaron las pequeñas rarezas. Una vez le dijo a mi mamá que alguien movió sus cosméticos. Otro día se quejó de que yo hablaba muy fuerte por teléfono. A veces dejaba la puerta del baño entreabierta cuando yo pasaba, como si quisiera ver si la miraba. Se pasaba horas frente al espejo, tomándose selfies, haciendo lives en Instagram o TikTok, contando su historia de traición. Mi mamá la consolaba. Decía que solo estaba pasando por un mal momento. Mi papá ignoraba todo. Y yo, cada día sentía más que algo no cuadraba. Una noche entré a la cocina y la escuché hablando por teléfono. Tú no entiendes. Todos aquí fingen. Él también. Parece bueno, pero si vieras cómo me mira. En ese momento no lo tomé en serio. Pensé que hablaba de su ex. Pero ahora entiendo. Estaba hablando de mí. Ya había empezado a armar su historia. Noté que mi cepillo de dientes no estaba donde lo dejé. Luego mis audífonos aparecieron movidos. Valeria pasaba y decía cosas como: ¿no te da miedo que alguien entre a tu cuarto? Sonriendo. No respondía. No quería confrontaciones. Pero el ambiente se ponía cada vez más tenso. Y entonces pasó lo que lo cambió todo. Habían pasado unas 3 semanas desde que llegó. Estaba trabajando en mi laptop cuando mi madre entró corriendo a mi cuarto, preocupada. Álvaro, ¿has visto la laptop de Valeria? Me senté derecho. No. ¿Por qué? Desapareció, dijo mi madre. Ella la dejó en su habitación y hoy ya no está. Ella piensa ¿que la tomé yo? Terminé la frase por ella. Ella no te acusa, solo pregunta. Pero cuando fui a la sala, Valeria estaba en el sofá llorando como si fuera una víctima, con los ojos húmedos, las manos temblando, la voz rota. Yo no estoy diciendo que fue él. Solo recuerdo que anoche entró a mi cuarto. Tal vez necesitaba algo, y sin querer la tomó. No estoy enojada. Solo quiero que me diga. Yo nunca entré a su cuarto. Ni ese día ni ningún otro. Sentí que me estaban tendiendo una trampa en mi propia casa. Mi papá me miraba en silencio. Mi mamá intentaba calmar todo. Pero me di cuenta. Esto ya no era raro. Esto era una manipulación consciente. Les dije que no tomé nada. Pero vi la duda en los ojos de mi madre. Ella ya no sabía en quién confiar. Valeria, mientras tanto, seguía interpretando su papel a la perfección. Y entonces recordé que hace un par de meses, tras un robo en casa del vecino, puse una cámara discreta en el pasillo. Pequeña, casi invisible. Para seguridad. Tal vez eso era mi única oportunidad de demostrar mi inocencia. Fui a mi cuarto, conecté la memoria de la cámara a mi laptop y empecé a revisar las grabaciones de la noche anterior. Con calma, con atención. Y lo que vi en el video cambió todo. Pero eso era solo el comienzo. Porque pronto descubriría el secreto que Valeria ocultaba. Y hasta dónde estaba dispuesta a llegar para no perder el control de su mentira. Actualización 1. Encerrado en mi cuarto, con la puerta bien cerrada, inserté la tarjeta SD de la cámara en mi laptop. El corazón me latía fuerte. La imagen era clara, aunque el ángulo no mostraba mucho más que el pasillo, el cuarto de mis padres y la puerta de la habitación de Valeria. Avancé el video hasta las 2 de la mañana, la hora aproximada en que ella decía que su laptop desapareció. Todo estaba oscuro, silencioso. A las 2:13 de la mañana, vi algo. La puerta de su habitación se abrió lentamente desde dentro. Ella salió, vestida con una camiseta ancha y descalza. Caminó por el pasillo, mirando hacia la cocina. Volvió 5 minutos después, con su laptop en las manos. Me incliné hacia la pantalla, repitiendo el fragmento varias veces. ¿Entonces? ¿Ella misma la sacó? ¿Para qué? Volvió a entrar a su cuarto y cerró la puerta. Fin de movimiento. Seguí mirando. Nada más ocurrió hasta la mañana.
Ninguna otra persona pasó por allí. Yo, por ejemplo, no salí de mi habitación en toda la noche. Eso también se veía claramente. Sentí un nudo en el pecho. Esto era una prueba clara de que yo no había tocado nada, de que ella mentía. Tomé mi celular y grabé la pantalla del video como respaldo. Luego fui a la sala. Estaban todos ahí. Valeria con ojos rojos, mi madre nerviosa, mi padre serio. Me acerqué y, sin decir palabra, les mostré el video desde mi teléfono. Valeria palideció. «¿Qué es esto?», preguntó, fingiendo sorpresa. «La cámara del pasillo. Por si no lo sabías, instalé una después del robo en casa de los vecinos». Le respondí en seco. «No sabía que me grababas», dijo ella, intentando sonar indignada. «No te grabé el pasillo. Y resulta que te grabaste tú sola sacando tu laptop a las 2 de la mañana. ¿Se te olvidó eso o planeabas ocultarlo?». Mi madre se tapó la boca. Mi padre soltó un suspiro profundo. El ambiente se volvió tenso, irrespirable. Valeria intentó hablar, pero sus palabras ya no convencían. Tartamudeaba. Decía que no recordaba, que tal vez fue medio dormida, que tenía insomnio. Pero su tono ya no era dulce. Ahora era defensivo. Falso. Ese día todo cambió. Mis padres, por primera vez, comenzaron a cuestionar su versión. Mamá dijo que quizás la presión emocional le había afectado. Papá propuso que, si ella no se sentía cómoda, podían llevarla a casa de mi tía unos días. Valeria no respondió. Se fue a su cuarto y no salió por horas, pero yo sabía que esto no se acabaría ahí. Esa noche, recibí un mensaje anónimo en Instagram. «Ten cuidado con lo que compartes. No todo es lo que parece». No tenía nombre, ni foto de perfil. Al principio pensé que era una broma, pero luego noté que el mensaje venía de una cuenta creada el mismo día. La ignoré. Pero algo me decía que esto no había terminado. Y tenía razón. A la mañana siguiente, encontré mi escritorio revuelto. Alguien había movido mis papeles, abierto mi laptop. Miré a mi alrededor. Nada robado, pero sentí que me espiaban. Que alguien había estado allí. Fui con mi madre. ¿Alguien entró a mi cuarto? No, nadie. ¿Por qué? Mis cosas están fuera de lugar. Ella dudó. Luego me dijo algo que me dejó helado. Valeria salió temprano. Dijo que iba a comprar café. Pero no sé a qué hora exactamente. Otra vez esa sensación. De manipulación. De amenaza silenciosa. Esa misma tarde, revisé mis redes sociales. Una historia en TikTok me llamó la atención. Una chica que hablaba de cómo sobrevivir viviendo con un primo controlador y obsesivo. Usaba filtros. Su rostro no se veía, pero la voz era de Valeria. Clarísima. Y aunque no mencionaba nombres, la historia era la misma. Decía que vivía en casa de familiares, que uno de ellos la espiaba, que tenía miedo, que se sentía insegura. Y los comentarios estaban llenos de apoyo. «Sal de ahí, reina. Ese tipo es un loco. Graba todo, por si pasa algo». Sentí rabia, impotencia. ¿Estaba inventando una narrativa sobre mí en Internet? ¿Qué buscaba? ¿Lástima? ¿Atención? ¿O estaba preparando algo más grande? Hablé con mi madre, le mostré el TikTok. Ella se quedó muda. «¿Estás seguro que es ella?» «Sí, es su voz. Hasta las frases que usa son las mismas que ha dicho aquí». Papá lo vio también, y por primera vez se molestó. Dijo que hablaría con ella, que esto era una falta de respeto. Pero antes de que lo hiciera, Valeria desapareció por unas horas. Su teléfono apagado. No respondió mensajes. Nadie sabía dónde estaba. Volvió entrada la noche, llorando otra vez. Con los ojos hinchados, el cabello despeinado, temblando. Dijo que alguien la había seguido en la calle, que tuvo que esconderse en una cafetería. «Yo ya no puedo vivir así», sollozaba. «Esta casa me asfixia». Mi madre se desarmó. La abrazó. Le pidió perdón si había sido dura. Papá fruncía el ceño. Yo la miraba en silencio. Todo era actuación. Pero entonces soltó la bomba. No quería decirlo, pero Álvaro me revisó el teléfono. Sé que fue él. Lo dejó en otra posición. Él, no sé qué busca. Me reí. No pude evitarlo. «¿Estás diciendo que entré a tu cuarto a revisar tu celular?» Ella me miró, con esos ojos llenos de dolor. «No me mires así. Solo quiero que me dejen en paz. No me siento segura. Por favor». Y entonces ocurrió lo peor. Mi madre, confundida y abrumada, me dijo: «Tal vez sea mejor que tú duermas en casa de tu tío unos días, para que las cosas se calmen». Me quedé en shock. «¿Me estás echando? ¿Por una historia mal contada?». Ella no supo qué responder. Papá intentó intervenir, pero Valeria volvió a llorar. Así fue como, en mi propia casa, fui desplazado. Por una mentira. Por una actriz. Por alguien que no estaba dispuesta a irse hasta que destruyera lo que yo era. Pero no iba a rendirme. Esa noche recogí mi mochila, y antes de salir, la miré a los ojos y le dije: «Tú crees que ganaste, pero esto apenas empieza». Ella no respondió. Solo sonrió. Actualización 2. Me mudé a casa de mi tío Ricardo. Vivía solo en una casita en las afueras, con un perro llamado Mateo y una colección enorme de discos de vinilo. Al principio fue raro. El ruido de la ciudad fue reemplazado por el silencio y el olor a café con canela. Pero por dentro, yo hervía. Estaba seguro de que Valeria no había hecho todo eso por casualidad. Fue planeado, astuto. Quería sacarme de la casa, y lo logró. ¿Pero por qué? ¿Para qué? La respuesta llegó de golpe.
Al segundo día, mientras ayudaba a Ricardo a limpiar el ático, me llegó otro mensaje del mismo perfil anónimo de Instagram. El texto era breve. No sabes con quién te metiste. A nadie le importa tu verdad. Esta vez me ardió el pecho. Le hice captura de pantalla y se lo mandé a mi papá. Me llamó al minuto. ¿Estás seguro de que no es una provocación? Es demasiado preciso. Coincide demasiado con todo. Suspiró. Tu mamá y yo decidimos darle espacio a Valeria. Quizás podrías quedarte unas semanas con Ricardo, ¿sí? Apreté los dientes. Ya estaba ahí. Y ellos aún querían neutralidad. Buscaban paz. No querían ver que su sobrina estaba manipulando a todos. Pero yo no pensaba quedarme de brazos cruzados. Empecé a buscar en sus perfiles viejos. Ella tenía un blog en Tumblr, abandonado desde hace años. Lo llevaba bajo el seudónimo Estrella Muerta. Encontré publicaciones donde hablaba de vivir en la sombra, del miedo a ser expuesta, de usar las lágrimas como control. Entonces lo entendí. No era la primera vez. Valeria ya lo había hecho antes, con otra familia, con otros primos. Encontré una publicación de hace 3 años. A veces, cuando nadie escucha, tienes que llorar más fuerte. Las lágrimas son puertas. Copié todo. Evidencia, capturas, fechas. Esa misma tarde me escribió Emilio, un vecino del edificio de mis padres. Oye, Álvaro, esto te puede sonar raro, pero vi a tu prima, con un tipo raro cerca de tu casa, cuando tú ya no estabas. Fumaban, se reían. Él tenía capucha. Luego ella le dio algo. Parecía una memoria USB. ¿Qué? Le llamé al instante. Emilio dijo que los vio el sábado por la noche, al día siguiente de que me fuera. Y ese tipo no era del barrio. Emilio trabaja en delivery, conoce a todos. A ese jamás lo había visto. ¿Puedes describirlo? Delgado, barba, alto, un poco mayor que nosotros. Ella se reía como si se conocieran bien. Una memoria USB. ¿Qué había en ella? Una alarma me sonó en la cabeza. Valeria planeaba algo. Y ahora tenía cómplice. Al día siguiente fui a casa de mis padres mientras Valeria no estaba. Iba solo por unas cosas. Me llevé mi laptop. La abrí ahí mismo, en mi cuarto. En segundos noté que mi correo había sido hackeado. Último ingreso. Desde otro dispositivo, IP de un barrio cercano. Había un borrador de correo que yo no escribí. Reconozco que invadí la privacidad de Valeria. Leí sus mensajes. Ella me pidió varias veces que parara, pero seguí. Pido perdón. Me quedé helado. Quería fabricar una confesión falsa. Por si las cosas se complicaban, tener pruebas de que todo era cierto. Guardé el archivo. Nuevas capturas. Esta vez, no solo para mí. Fui a ver a un amigo, Sergio. Sabe de ciberseguridad. Revisó los registros. Esto es una falsificación, y el acceso fue desde otro equipo. Podemos demostrar que no fuiste tú. Me propuso algo más. Podemos poner un keylogger oculto. Si alguien más vuelve a entrar, sabremos desde dónde, cuándo y qué teclas escribió. Aunque use VPN. Acepté. Ya no eran sospechas. Tenía pruebas. Mientras tanto, mamá empezó a notar cosas raras. Valeria pasaba horas encerrada, hablando en susurros por teléfono, viendo TikTok y mandando mensajes. Un día mamá la escuchó decir, no, él no debe saber nada. Ya se irá solo, ya verás. Grabé todo. Y empecé a trazar un plan. Hacer algo que ella no esperara. Actualización 3. No podía dormir. Cada noche sentía que algo estaba a punto de estallar. El silencio en casa de mi tío Ricardo se había vuelto espeso, casi insoportable. La tranquilidad solo ocultaba el caos que estaba creciendo debajo. Y entonces recibí una llamada que lo cambió todo. Era Camila, una ex amiga de Valeria. No hablábamos desde hacía años, pero su tono era urgente. Álvaro, tenemos que hablar. Es sobre Valeria. No estás loco. Ella ya lo hizo antes. Mis latidos se aceleraron. Camila me contó que durante el último año del instituto, Valeria acusó a un profesor de acoso. La noticia sacudió todo el colegio. El hombre fue suspendido. Pero meses después, se descubrió que todo era falso. No había pruebas, y la versión de Valeria tenía demasiadas contradicciones. Cuando la dirección del colegio quiso investigar más a fondo, la familia se mudó de ciudad. Ella sabe manipular, sabe llorar cuando debe, sabe actuar, y sobre todo, sabe destruir sin ensuciarse las manos. Colgué, temblando. Valeria no era una adolescente confundida, era una manipuladora profesional. Decidí ir más allá. Llamé a Emilio otra vez y le pedí que intentara seguir al tipo de la capucha si volvía a aparecer. 2 días después, me llamó emocionado. Lo vi otra vez. Salió del edificio de tus papás, fue hacia una cafetería cerca del parque. Lo seguí. Emilio me mandó una foto borrosa, pero clara. El tipo estaba hablando con Valeria, que llevaba gafas de sol y una sudadera con gorro. No estaba sola en esto. Le pedí a Emilio que preguntara discretamente en la cafetería si alguien los conocía. Y bingo. Un camarero le dijo que ese tipo se llamaba Darío y que era DJ en un bar alternativo en la ciudad. Fui directo a ese bar esa misma noche. Me senté en la barra, observando. Y ahí estaba. Darío, con su gorra hacia atrás, riendo con 2 chicas. Cuando se fue al baño, lo seguí discretamente y lo confronté. ¿Qué relación tienes con Valeria? Me miró, sorprendido. ¿Y tú quién eres? Su primo, el que ella acaba de expulsar de su casa. Su cara cambió. Bajó la voz. Mira, no sé qué problemas tienen,
pero yo solo le hice un favor. Me pidió que le ayudara a recuperar unos archivos de un portátil viejo y luego que le entregara una USB a su madre. Eso es todo. ¿Y lo hiciste? Sí, pero luego me pidió que borrara todos los chats y la bloqueara. Eso me pareció raro. Le mostré una foto de la supuesta confesión falsa. ¿Reconoces este archivo? Su rostro se puso pálido. No puede ser. Eso estaba en la USB. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Valeria había manipulado a Darío para entregar una memoria con una confesión falsa a mi madre. Como si viniera de mí. Pero mamá nunca me dijo nada. ¿La habría escondido? Fui corriendo a casa. Fingí una visita casual. Mientras mi madre estaba en la cocina, entré a su cuarto y revisé las gavetas. Nada. Pero luego, en el fondo del armario, debajo de una pila de bufandas, la vi. Una memoria USB negra, sin etiqueta. Me la guardé sin decir nada. Esa noche la abrí con ayuda de Sergio, mi amigo hacker. La USB contenía el archivo de confesión falsa. Varias capturas de pantalla editadas, donde yo aparecía admitiendo cosas que nunca dije. Un audio en el que mi voz parecía decir, sí, lo hice, no me arrepiento. Sergio lo analizó y confirmó que era una falsificación por IA. Habían clonado mi voz. Esto es grave, Álvaro, muy grave. Lo que comenzó como una disputa familiar ahora era una conspiración digital. Valeria quería destruirme, literalmente. No solo echarme de la casa, sino hacer que todos me vieran como un monstruo. Tenía que detenerla, pero no podía hacerlo solo. Actualización 4. El día después de descubrir el contenido de la memoria USB, mi mundo ya no era el mismo. Dormí apenas unas horas, y cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Valeria, sonriendo con esa mirada de victoria. Una parte de mí quería marcharme, desaparecer, pero otra parte, mucho más fuerte, quería luchar. Fui directo a casa de mi madre. Ella abrió la puerta con expresión de sorpresa, pero también algo de culpa. No dije nada. Solo extendí la memoria USB frente a ella. ¿Por qué no me dijiste nada de esto?, le pregunté. ¿Dónde la conseguiste?, susurró, como si no quisiera que nadie más escuchara. Eso no importa. ¿Por qué no me preguntaste siquiera si era cierto? ¿Desde cuándo desconfías de mí así? Mi madre bajó la mirada. Estaba confundida, hijo. El archivo sonaba tan real, y Valeria lloraba. Decía que no quería que nadie supiera, que solo quería que tú confesaras. ¿Confesara qué, mamá? Es todo falso. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento, de verdad. No sabía qué creer, pero ahora lo entiendo. Le mostré los análisis que había hecho Sergio, las pruebas de que todo había sido manipulado. Por primera vez en semanas, vi duda y arrepentimiento. Voy a hablar con tu tía, dijo, determinada. Esto tiene que acabar. El encuentro con mi tía Lucía fue un desastre desde el principio. Nos recibió con frialdad y cuando le explicamos todo, simplemente se rió. ¿Ahora quieren hacernos creer que Valeria inventó todo? ¡Qué conveniente! Tenemos pruebas, grité, poniéndole la memoria USB en la mesa. Revisa los archivos. La voz fue generada con IA. Los mensajes son falsos. Ella ni siquiera los miró. Lo único que sé es que mi hija se encerró en su cuarto llorando por semanas. No me importa lo que digan tus amigos hackers. En ese momento, Valeria bajó las escaleras. Estaba pálida, sin maquillaje, y me miró como si yo fuera un criminal. ¿Viniste a humillarme más? ¿No te basta con lo que hiciste? ¿Lo que hice? Todo fue un montaje tuyo, Valeria. ¿Por qué? ¿Qué te hice yo? Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero esta vez noté algo. No eran lágrimas de dolor. Era rabia, orgullo herido. Tú siempre fuiste el perfecto, el que todos amaban. A mí nadie me notaba. Pero ahora todos hablan de mí. Ahora tú estás destruido. Mi tía trató de callarla, pero ya era tarde. Las palabras estaban dichas. Mi madre se quedó en silencio. Incluso Lucía pareció tambalearse. ¿Lo hiciste por venganza?, murmuró mi madre. Valeria no respondió. Solo subió las escaleras lentamente, cerrando la puerta de un portazo. Pensé que todo había terminado ahí. Pero esa misma noche, alguien lanzó una piedra a la ventana de mi cuarto. Cuando salí corriendo, vi a 3 chicos con pasamontañas corriendo hacia la esquina. Una nota estaba atada a la piedra. Deja de buscar problemas o los tendrás de verdad. Ya no era solo un juego familiar. Alguien más estaba involucrado, y estaba dispuesto a callarme, como fuera. Actualización 5. Volví a casa solo al amanecer. El torrente de emociones de la noche me agotó por completo, pero lo que más temía era que, al abrir la puerta, me esperaran más sorpresas, duras de encajar. En la sala, el fuego de la chimenea ya se había apagado, pero sobre la mesa quedaban los cuadernos de Valeria, llenos de anotaciones escritas con su caligrafía pequeña y desordenada. Los recogí y los llevé a mi habitación. Lo primero que hice fue encender la computadora y revisar el keylogger que habíamos instalado con Sergio unos días antes. Los datos confirmaron mi peor sospecha. Cuando estuve en casa de tía Lucía, alguien desde la computadora de casa de mis padres había accedido a mi terminal personal en 8 ocasiones,
abriendo mis carpetas y subiendo archivos a un servidor desconocido. La dirección IP cambiaba, pero en general la geolocalización indicaba que los accesos provenían de mi casa. Es decir, el ladrón que había lanzado las piedras y asustado con las notas vivía cerca de mí. Y todo apuntaba a que ese ladrón y mensajero de amenazas era alguien de la familia, o ese tal Darío, que todavía tenía acceso al router. Apreté los dientes y decidí ir al todo o nada. Si pensaban que podían intimidarme, no sabían con quién se estaban metiendo. Me conecté al sistema de cámaras de seguridad en el pasillo, cocina y salón, y configuré la visualización en tiempo real. En la pantalla, los relojes de la cocina marcaron las 3:42, y fue entonces cuando vi que la puerta de tía Lucía se abría en silencio. Ella asintió con la cabeza a alguien que estaba en el pasillo y le entregó un paquete. El paquete desapareció tras su espalda, pero intenté aumentar la imagen y logré distinguir la silueta familiar de un pendrive negro sin marcas. Tía Lucía sonrió educadamente, y esa persona asintió antes de que ambos se separaran. Me quedé paralizado frente a la pantalla. Eso significaba que Lucía también estaba involucrada. Todo se complicaba aún más. Por la mañana, fui a casa de Sergio. Él me ayudó a planificar el último paso. Sabíamos que, para demostrar definitivamente quién estaba detrás de todo esto, necesitábamos las copias de seguridad del servidor, donde se subían mis archivos y las grabaciones de las conversaciones. Y sabíamos dónde estaban. En un pequeño servidor de un amigo de la familia que trabajaba en el banco. Su hija era amiga de Valeria y tenía acceso a ese servidor rural. Sergio me dio una tarjeta SD con acceso eliminado, configurado, para que pudiéramos rastrear todo el tráfico subido, como si yo hubiera hackeado la red. A la hora del almuerzo, tía Lucía me citó para una reunión familiar en su casa. Mi madre, de manera inesperada, había cambiado. Sus ojos brillaban con determinación, y su voz era firme. Yo esperaba una disculpa, pero el ambiente era otro. Cuando todos nos sentamos a la mesa, encendí mi computadora e inserté la tarjeta SD con las pruebas. En la pantalla comenzaron a aparecer los registros de acceso, direcciones IP, tiempos, enlaces a archivos descargados. Ante los ojos de la familia se formó el cuadro completo, cómo cada uno de ellos por turnos o en conjunto había accedido a mi cuenta, ocultándose bajo mi nombre. Cuando apareció el primer registro de Darío, su dirección IP vulnerable coincidía, él levantó los ojos sin querer. Luego las pruebas de la participación de Lucía. Ella había creado la red en su estación de trabajo, y las entradas provenían directamente de su cuenta. Y más tarde, los registros de la computadora de mamá, donde ella había enviado el pendrive a su hija, y el mensaje de Darío. Ella pidió que se eliminaran a los testigos. Finalmente, mostré el archivo de audio generado por IA, donde mis palabras habían sido manipuladas. Soy culpable. La sala de la familia tembló. Mi madre se agarró al corazón. Lucía se puso pálida y abrió la boca, pero yo seguí hablando. Esto todo fue una puesta en escena. Podría haberme ido para siempre, pero regresé para que no repitieran esta mentira delante de nadie más. En el silencio, solo se escuchaba la respiración y algunos sollozos. Valeria intentó levantarse, pero mi madre la sujetó de la mano. «¡Basta!», gritó ella. «Estuvimos tan ciegos. Perdóname, hijo». Valeria, por su parte, se quedó de pie con una ira impotente en su rostro. Darío y Lucía abandonaron la casa en silencio, sin encontrar palabras. Luego vinieron las disculpas, las lágrimas, los intentos de recuperar la confianza. Pero yo mantuve distancia. La familia debía entender que la confianza no se devuelve de inmediato. Una semana después, cuando todo se calmó, mi madre se encontró conmigo en el parque. Ella no se arrepintió con palabras. Eso lo vi en sus ojos. En lugar de eso, dijo: «Sé que quieres empezar de nuevo, pero en casa hay demasiada dolor. Tal vez debas pensar en mudarte». Asentí. Mudarme significaba libertad, pero también el corte final con todos los que me habían traicionado. Miré las flores de primavera, y una leve tristeza se convirtió en una tranquila certeza. He resistido, pero mi vida ahora será diferente.